Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que nos llena completamente de indignación. Y es que se dio a conocer que el expresidente Felipe Calderón se robó el dinero que iba dirigido a construir hospitales y a proteger la salud de las y los mexicanos cuando enfrentamos esta enfermedad influenza H1N1. No cabe duda que este personaje no tiene madrecita santa y siempre se ha querido pasar de rosca. Pero ¿qué fue lo que se dio a conocer? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado y quieres saber qué es lo que está pasando en nuestro país, pues te invito a que te suscribas al canal, que le des like a la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que estaremos realizando para ti. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el plan para hacerle frente a esta enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional, y en ella especificó que nunca iba a endeudar a nuestro país para hacerle frente, como sucedía en sexenios pasados cuando enfrentábamos alguna crisis como la que estamos viviendo en estos días. Pero ¿qué fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues aquí tenemos el video. Plan para reactivar pronto la economía. Y lo puedo resumir con este texto. Para que todos los mexicanos lo conozcan. La gente sí va a saber de qué estoy hablando. Los especialistas no, porque ellos están acostumbrados a otras acciones. Se quedaron en el almanaque. Quieren las recetas del periodo neoliberal. Y esas ya dijimos que no se van a aplicar, porque esas no resuelven el problema, al contrario, lo agravan y solo profundizan la corrupción. Ya hemos hablado de que en circunstancias como esta fue que se dio lo del FOBAPROA, que se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y se dejó un boquete en las finanzas. Todavía estamos pagando los mexicanos esa enorme deuda. Y pues están acostumbrados también a que se rescate a los de arriba, que no se les cobren impuestos, a que aumente el precio de las gasolinas como era antes, a que no haya aumentos en los salarios, que se despida a trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se resume en decir que se apriete el cinturón el pueblo. Ni modo. Es una crisis mundial. Esto fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que en la fórmula que se aplicaba en sexenios anteriores para resalcar al país de estas problemáticas era aumentar la deuda pública, aumentar los impuestos, aumentar el costo de las gasolinas y sobre todo rescatar a sus amigos o a empresas transnacionales en perjuicio de las y los mexicanos. Y hoy vemos que es completamente diferente, que Andrés Manuel López Obrador está concentrando todos los esfuerzos en beneficiar a las familias
familias mexicanas en ayudar a las personas que viven al día y que no cuentan con un pan para comer. Pero ¿qué es lo que conlleva el plan que presentó Andrés Manuel López Obrador para hacerle frente a esta contingencia en materia económica? Pues aquí lo tenemos: no aumentar los precios de combustibles, invertir 25,000 millones de pesos en agua potable y pavimento, 228,000 empleos en zonas marginadas al construir viviendas, ampliar Sembrando Vidas, este programa que va dirigido a todas las personas campesinas que viven en pobreza en nuestro país, apoyos directos para 190,000 pescadores, 31,000 escuelas recibirán recursos adicionales, habrá recursos para contratar 25,000 médicos y enfermeras, reclutar 31,000 elementos de las Fuerzas Armadas, 35,000 millones de pesos del ISSSTE se usarán para créditos personales, 170,000 millones de pesos para créditos de vivienda que generarán 270,000 empleos, mantiene estímulos fiscales y de combustible en fronteras norte, no aumentarán los impuestos, se devolverá el IVA con prontitud a ciudadanos y empresas, se reducirá el gasto de publicidad oficial, Pemex tendrá 65,000 millones adicionales y también se reducirán los sueldos y los aguinaldos a altos funcionarios. Entonces vemos que este plan es completamente distinto a lo que se venía aplicando, y esto obviamente tiene encanijados a todos estos personajes que les hubiera encantado que el presidente aplicara la misma fórmula. Entre ellos está el expresidente Felipe Calderón, y el día de hoy se da a conocer la siguiente información. Denuncia el Banco Mundial que el crédito que le entregó a Felipe Calderón en el 2010 era para atender epidemias. Nunca se construyó un solo hospital. El director de gerente de operaciones del Banco Mundial señaló este viernes 3 de abril que muchos de los actuales problemas operativos de países afectados por esta enfermedad no se estarían presentando si los países hubieran implementado a tiempo medidas de reforzamiento de sus sistemas públicos de salud. Citó el caso de México, país al que señala que en el 2010 el Banco Mundial otorgó un crédito por 15,000 millones de dólares al gobierno del expresidente Felipe Calderón para construir hospitales para enfrentar los casos de la influenza H1N1 recién que había azotado ese país. Sin embargo, añadió que a 10 años de entregado el crédito se descubrió que jamás se construyó un solo hospital, tampoco se construyeron los laboratorios de investigaciones epidemiológicas, ni se adquirieron los equipos de protección para las personas, médicos que contemplaron los 2.500 millones de dólares que adicionalmente el Banco Mundial entregó al gobierno de Felipe Calderón. Y esto quedó evidenciado por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, que dio a conocer que están concentrando los esfuerzos para terminar los hospitales que por más de 10 años nunca se tocaron, que se habían dejado en obra negra, pero que sí habían inaugurado. Y aquí nos habla de cómo se estuvieron robando el dinero en perjuicio de las y los mexicanos porque estuvieron jugando con el tema de la salud. Y hoy vemos tantas carencias que tenemos en el sector salud, y que estos personajes como Felipe Calderón estén criticando tanto al gobierno de Andrés Manuel, que está tratando de recuperar a nuestro país, pues simplemente nos tiene que generar un enojo y también risa por este personaje. Pero aquí tenemos el video de esta información. Antes el presidente, como les comentaba, dio a conocer la siguiente nota. López Obrador anuncia inauguración de hospitales que estaban abandonados. El mandatario indica que algunos de estos centros médicos llevaban hasta 10 años abandonados. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en los próximos días inaugurarán hospitales que estaban abandonados, entre ellos algunos localizados en los estados de Yucatán y Oaxaca, siempre en los lugares donde hay más pobreza y se requiere tener un mayor acceso a estos servicios médicos, y que fueron rehabilitados por esta administración. En conferencia de prensa en Palacio Nacional y en compañía de su equipo de salud, el titular del Ejecutivo Federal indicó que algunos de estos centros médicos llevaban 10 años abandonados. En estos días vamos a abrir hospitales que se estaban terminando. Ya se abrieron un hospital que tenía
tiempo sin operar en Yucatán. Fuimos hace 3 meses a una gira a Chiapas, al municipio de Amatán, y esto fue lo que dio a conocer el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, y nos tiene que llenar de indignación, porque ¿cómo es posible que más de 10 años estuvieran abandonados estos hospitales y hoy tenemos a estos personajes que fueron los que realizaron estos actos de corrupción e impunidad opinando en las redes sociales, quejándose como si fueran un cuchillito de palo, cuando ellos tuvieron la oportunidad de estar al frente de nuestro país y mejorar la condición en la que vivimos las y los mexicanos? Pero no solamente eso, sino que aquí está lo que estaban buscando estos personajes, aquí está esta información. Calderón endeuda a México con el Banco Mundial. Esto era una robadera y querían que el presidente Andrés Manuel López Obrador aplicara lo mismo. Preocupado por el descontento social y la potencial oposición política, el Banco Mundial autorizó al gobierno de Felipe Calderón un endeudamiento de más de 4.300 millones de dólares, cantidad que representa casi el 50% de los compromisos totales que tiene el país con el organismo financiero internacional, 9.500 millones de dólares. Investigadores en la materia cuestionan la transparencia con que se utilizaron dichos recursos, si es que los utilizaban de una manera discrecional para beneficiarse y sobre todo llenarse los bolsillos. Apenas en la mitad de su administración el presidente superó 900% los préstamos asumidos en todo el sexenio por su antecesor Vicente Fox Quesada, revelan cifras de la institución bancaria. Los proyectos y programas activos de México con el Banco Mundial, encabezados desde el 1 de junio del 2007 por Robert Swekin, indican que los créditos del país en los últimos 3 años suman ya 4.332.600.000 dólares a través de 18 productos que supuestamente fueron asumidos para contribuir al combate de la pobreza, impulsar el crecimiento en el campo y crear estrategias que mitiguen los efectos del cambio climático en su mayoría. Y yo me pregunto, pues ¿dónde vimos esos beneficios? ¿Dónde están estos recursos, estas deudas que se estuvieron contratando? Porque vemos que en nuestro país pues más del 50% de la población vive en pobreza. Vemos cómo el campo estaba abandonado y nunca se trabajó para beneficiar a los pequeños productores. En México, los informes de los programas activos del Banco Mundial indican que de los más de 4.300 millones de dólares que deberían ser pagados en un promedio de 15 años, el proyecto más ambicioso de ese periodo de gobierno tiene que ver con la protección al medio ambiente, por el cual la institución prestó al gobierno federal 1.504 millones de dólares, el equivalente aproximado a 19.897 millones de pesos. Y así vemos muchísimas más formas de robar. Apenas habían transcurrido 12 días de la administración de Felipe Calderón cuando la Comisión Federal de Electricidad comprometía al país con 12.29 millones de dólares, que con la paridad de 13.23 pesos por dólar, la cifra podía ascender a 162.59 millones de pesos, calculada con las indicaciones del Banco de México al 9 de noviembre de ese año. Nombrando a México fue el primer proyecto autorizado por la Junta de Gobierno del Banco Mundial. De este se derivaron 17 más relacionados con el supuesto combate, y aquí lo dicen ellos mismos, supuesto, porque nunca vimos ningún resultado, contra la pobreza, desarrollo rural, combate, cambio climático, entre otras. El plan gubernamental conocido en el país como La Venta fue iniciado ese mismo año en el municipio de Juchitlán, Oaxaca. Y vemos aquí lo siguiente: el campo fue uno de los grandes pretextos. De los 18 créditos que se otorgaron a México, 4 se encuentran enfocados a impulsar el desarrollo agronacional, que nunca vimos los resultados, como les comento. Y aquí está el tema: había muchísimas irregularidades en estos préstamos. Fortuna documento en abril de ese año que del año pasado, presentó que este plan no contaba con reglas de operación ni mecanismos que permitieran un control financiero de la deuda adquirida con el organismo internacional, y los principales beneficiados eran estados gobernados por Acción Nacional.
Imagínense en qué manos estamos gobernados. No, estos personajes ya se tienen que ir y Felipe Calderón tiene que estar tras las rejas. Y este es un llamado para el presidente Andrés Manuel López Obrador para que ponga cartas en el asunto y inicie una carpeta de investigación contra todos los actos de corrupción que se realizaron en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Esto no puede quedar impune, no puede salirse con las manos limpias, y Felipe Calderón, este personaje que tanto daño le ha hecho a nuestro país, tiene que pagar las consecuencias. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, que le des like a la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que estamos realizando para ti. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.